Jóvenes, buenas noches con todos. Vamos a empezar la clase, ¿no? Por favor, diríjanse a la plataforma Moodle. Vamos a abrir la asignatura de la materia. Ustedes en Moodle fue una disposición que se dio, que en el calendario que está en el área personal, en la parte de abajo, pueden ver las diferentes asignaturas, ¿no? Por ejemplo, en la fecha 8 de mayo, ustedes abren y aquí les va a salir lo que tienen que realizar. Por ejemplo, dice aquí, clases por videoconferencia, hoy a las 7, ¿no? Entonces ustedes ya saben que tienen clases por videoconferencia. Yo les voy a poner aquí en el calendario cada clase qué es lo que tienen que realizar, ¿no? A dónde tienen que dirigirse. Entonces ustedes a la hora de la clase se dirigen al calendario y visualizan ahí si es que tienen videoconferencia o tienen que realizar otra actividad en la plataforma. Muy bien. Vamos a abrir la página de la asignatura. Listo. La página de la asignatura. Por favor, diríjase a la unidad 1, tema 1. Le dan clic en unidad 1 y luego en tema 1, ¿no? Pueden visualizar, aquí tenemos tema 1. Por favor, vamos a la parte de este archivo, definiciones básicas. ¿No pueden visualizarle? Ah, ya, espérense un ratito. Tiene razón. Sí, muchas gracias por la acotación. Listo. ¿Están ustedes ahí? Ahí sí pueden ver. Perfecto. Gracias, jóvenes. Sí, gracias. Vamos a dar clic. Unidad 1, tema 1, ¿no? Aquí está. Unidad 1, tema 1. Y aquí tienen ustedes los videos de la clase anterior, ¿no? Vamos a donde ustedes van a encontrar definiciones básicas. Fíjense, nosotros tenemos los prefijos del sistema internacional los prefijos del sistema internacional, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros hablamos de kilos, megas, gigas, teras, cuando son unidades grandes, o hablamos de milis, micros, nanos, picos. Y cada una de ellas tiene una letra con la que se le representa. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, kilo es 10 a la 3, mega 10 a la 6, giga 10 a la 9, tera 10 a la 12. Menores a la unidad que tenemos, mili 10 a la menos 3, micro es 10 a la menos 6, nano 10 a la menos 9, pico 10 a la menos 12. Nosotros vamos a ir viendo ejemplos a lo largo de este curso y para qué sirve este sistema internacional de unidades. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Si es que alguien tiene alguna pregunta, por favor le activa el micrófono y puede intervenir. No, no tengan vergüenza, ¿no? No tengan vergüenza, no me enojo cuando me preguntan. Por el contrario. Muy bien, jóvenes. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver las ondas y clasificación. Vamos a ver qué es esto de ondas. De- sí, no sé si me... Perdón, se está entrecortando el audio. Ya, verán, por favor, no sé si pueden apagar los micrófonos que tengan encendidos.
Gracias. Eh, a ver, ¿me confirman? ¿Se me escucha tal vez en esta parte mejor? Confirmen, por favor. Ya, ahí ya mejoró, ¿no? Ahí ya mejoró, gracias. Entonces, les voy a poner el audio, les voy a silenciar a quienes tienen el micrófono encendido. ¿Ya? Cuando necesiten hacer alguna pregunta o participar, lo pueden hacer en cualquier momento, ¿no? Listo. Fíjense, nosotros tenemos algunos tipos de ondas mecánicas, ondas electromagnéticas y ondas gravitacionales. ¿Cuál es la diferencia o en qué se diferencian? Se diferencian en el medio en el que se propagan. Por ejemplo, hay un tipo de ondas que necesitan un medio físico para propagarse. Por ejemplo, necesitan el aire para propagarse y si no tienen aire no se pueden propagar. Ejemplo, el sonido. El sonido necesita propagarse, por ejemplo, por el aire. Cuando nosotros hablamos, la onda esa acústica se propaga por el aire a una velocidad de 340 metros por segundo. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto un trueno, ¿no es cierto? Cae un rayo y ustedes después de unos segundos lo escuchan, porque desde que se produjo el sonido está viajando por el aire hasta que llega a nosotros. Supongamos que ese rayo cayó a 340 metros. Nosotros escucharíamos después de vemos la luz y después de un segundo el sonido. ¿Qué sucede si más o menos cayó a 680 metros? Pues le escucharíamos después de 2 segundos. Entonces, la primera idea es que estas ondas, hay ondas, las ondas mecánicas necesitan un medio, por ejemplo el aire, o golpeamos un metal, la riel del tren, y el sonido viaja por ese metal, necesita ese medio, ¿no? Ahora, otro tipo de ondas no necesitan un medio necesariamente para propagarse. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas viajan, puede ser o por el aire o por el vacío. Ahora, ¿dónde tenemos ejemplos de ondas electromagnéticas? En las comunicaciones inalámbricas, por ejemplo. Cuando ustedes tienen un radioenlace, ustedes tienen antenas, la información está contenida en estas señales, en estas ondas electromagnéticas. ¿Ya? Y estas ondas electromagnéticas pueden viajar por el aire o pueden viajar por el vacío, fuera de nuestra atmósfera. El vacío quiere decir que no hay moléculas de algún gas, no hay hidrógeno, no hay oxígeno, no hay CO2. ¿Ya? Entonces, no hay problema, igual viajan las ondas electromagnéticas. Y viajan además a la velocidad de la luz. Las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. ¿Cuánto es esa velocidad? Esa velocidad es de 300.000 kilómetros por segundo. Quiere decir que en un segundo han dado 8 vueltas. Supongamos que ustedes puedan viajar a la velocidad de la luz. En un segundo ustedes han dado 8 vueltas a la Tierra. ¿No? Para que tengan una idea de la velocidad enorme, ¿no es cierto? Es una velocidad bastante, bastante alta, ¿no? 300.000 kilómetros cada segundo. Han dado aproximadamente 8 vueltas a la Tierra. Listo. Y vamos a ver también el tema de que pueden ser estas ondas periódicas o no periódicas. Más adelante. Hasta aquí, por favor, antes de revisar esta diapositiva, antes de leer esta diapositiva, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ya. Si nadie tiene preguntas, vamos a continuar. Las ondas se clasifican atendiendo a diferentes aspectos. En función del medio en que se propagan, por ejemplo, pueden ser. ¿Quién me ayuda a leer? Vamos a ver. Vamos a ver. Daniel Peña, ¿se encuentra? Por favor, ayúdenos leyendo lo que son las ondas mecánicas, por favor.
Muy amable, gracias. Por favor, señor Alejandro Pavón, ayúdenos con el siguiente párrafo. Ondas electromagnéticas. Buenas noches. Por favor, ondas electromagnéticas. Por favor. Lea la parte de ondas electromagnéticas de este párrafo. Ya, muchas gracias. Bueno, estas ondas electromagnéticas son los que particularmente a nosotros nos interesan en el campo de las telecomunicaciones. Estas ondas electromagnéticas son las que salen de una antena o las que llegan a una antena, ¿no es cierto? Dependiendo si estamos transmitiendo o recibiendo. Por ejemplo, en un radioenlace ustedes han visto las torres, ¿no es cierto? Esa señal es una señal electromagnética. Cuando ustedes utilizan su celular, ese celular está transmitiendo y recibiendo señales electromagnéticas, ¿sí? En una comunicación satelital, si nosotros tenemos una antena receptora, está recibiendo ondas electromagnéticas. Y ya dijimos que estas ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, o sea, 300.000 kilómetros cada segundo, ¿sí? Listo, les voy a leer. Ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son perturbaciones que alteran la geometría misma del espacio-tiempo y aunque es muy común representarlas viajando en el espacio, técnicamente no podemos afirmar que se desplacen por ningún espacio, sino que en sí mismas son alteraciones del espacio-tiempo. Bueno, en definitiva, lo que a nosotros más nos interesa son las ondas electromagnéticas. Por cierto, el tema de campo eléctrico y campo magnético ustedes lo van a ver en la parte de física, ¿no? Listo. Lo más importante de estas ondas electromagnéticas es saber que se utilizan en telecomunicaciones, por ejemplo, en comunicaciones inalámbricas, ¿no? En la telefonía celular, en radioenlaces, en comunicaciones satelitales. Cuando ustedes operan con Bluetooth, por ejemplo, son ondas electromagnéticas que contienen información, o sea, contienen datos, ¿ya? Y esas ondas electromagnéticas están viajando a la velocidad de la luz. Sí, claro. No, en el caso de la fibra óptica, nosotros tenemos una onda electromagnética. Esa onda electromagnética, de hecho, es luz. La fibra óptica transmite luz, pero ya vamos a ver más adelante, bueno, vamos a ver la parte de la fusión de la fibra óptica, e incluso vamos a ver, por ejemplo, cómo ustedes pueden orientar una antena a un satélite. Esta materia abarca una serie de tópicos, ¿no? Una serie de tópicos importantes. Una parte es teórica y otra parte es un poco más práctica, ¿no? Entonces tienen que saber ambas cosas porque van a ser tecnólogos. Y hay temas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes en la asignatura, que nosotros incluso el siguiente semestre vamos a hacer prácticas, ¿no? Cuando ya podamos retornar em, a las aulas. Entonces, todas estas prácticas conmigo las podemos realizar el siguiente semestre, de eso no se preocupe.
El tema de la fibra óptica, les decía que por una fibra óptica, para que tengan una idea, tiene un núcleo. Ese núcleo es del tamaño de un cabello, ¿sí? Aunque le vemos a la fibra óptica un poco más gruesa, pero la información por sí viaja en el núcleo de la fibra óptica. El núcleo de la fibra óptica es del tamaño de un cabello y por ahí viaja la luz. Pero escuchen una cosa, esa luz es luz no visible. Porque muchas veces creemos que la fibra óptica transporta luz visible. No es así. La luz que viaja por esa fibra óptica es luz no visible. Es luz infrarroja. La luz infrarroja, para que tengan una idea, es la luz que emite el control remoto de la televisión. Si ustedes aplastan el control remoto de la televisión, no la ven, ¿no es cierto? No la ven a esa luz. El ojo humano no la puede detectar, ¿sí? Es una luz infrarroja. Es igual lo que sucede en las fibras ópticas. Lo que viaja por la fibra óptica es luz no visible. Es una luz no visible que vamos a ver más adelante lo que es la longitud de onda. Pero estamos hablando que dependiendo del transmisor puede ser 850 nanómetros, 1310 nanómetros, 1490 nanómetros, 1550 nanómetros. Eso está estandarizado, ¿no? Se conoce como las ventanas de fibra óptica y en esos rangos de longitudes de onda se transmitiría, ¿no? Listo. Cuando topemos el tema de fibra óptica, bueno, a ustedes ya les va a quedar un poco más claro que de esto de longitud de onda, que de estos nanómetros, ¿no? Vamos a ir avanzando poco a poco, ¿sí? Listo. Tal vez otra consulta, jóvenes. Listo. Vamos a avanzar. También las ondas nosotros podríamos, perdón, alguien tal vez. Listo. Las ondas también se pueden clasificar de acuerdo a la periodicidad. ¿Qué es esto de periodicidad? Les voy a leer primero qué son ondas periódicas, ondas no periódicas y luego vamos a ver una serie de ejemplos. Ondas periódicas. La perturbación local que las origina se produce en ciclos repetitivos, por ejemplo, una onda senoidal. Y vamos a ver qué son ondas senoidales. Ondas no periódicas. La perturbación que las origina se da aisladamente o en el caso de que se repita, las perturbaciones sucesivas tienen características diferentes. Las ondas aisladas también se denominan pulsos. Quiero que noten una cosa y no se asusten por estos términos, ¿no? Los términos que vamos a ver en esta clase, que son términos de pronto nuevos para ustedes. Pero así mismo es, a todos nos parecía extraños al inicio y luego nos vamos familiarizando de a poco. ¿Ustedes qué notan en esta onda periódica? ¿Hay algún patrón que se repita aquí? ¿Hay algo que se está repitiendo? ¿Sí o no? No importa si se equivocan. Sí, ¿no es cierto? Fíjense en una cosa. Esta parte de aquí se repite aquí y se repite luego aquí y se repite luego aquí, ¿no es cierto? Son cuatro iguales, exactamente. Son cuatro iguales. Eso es una señal periódica. Está repitiéndose. Ahora, fíjense, aquí no hay ningún patrón que se esté repitiendo, ¿no es cierto? Es algo al azar. Les voy a poner yo un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Les voy a dibujar una señal periódica. Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos ahí. Fíjense, hay un patrón que se está repitiendo, ¿no es cierto? Hay un patrón aquí que se está repitiendo. Fíjense en esta parte de aquí. Esto luego se repite aquí y luego se repite aquí, ¿no es cierto? Eso es una señal o es una onda periódica. ¿Sí? Hablamos de una onda periódica. ¿Tienen alguna inquietud tal vez? Hasta aquí, jóvenes.
Muy bien, entonces decimos que esto es una señal periódica. Hablemos de señales o de ondas periódicas. ¿Ya? Esto es una señal periódica. Periódica. Ahora vamos a ver un ejemplo de una señal que sea una señal no periódica. Sí, claro. Correcto, muchas gracias por la pregunta. Sí, y lo vamos a utilizar mucho. Fíjense en esta señal periódica. A esta señal periódica se le conoce como señal senoidal o sinusoidal. ¿Ya? Cualquiera de los dos términos significa lo mismo. Esta es una señal de tipo senoidal, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta, ¿no? Entonces, fíjense, jóvenes, este tipo de señales que parece una montaña rusa de esas antiguas, sube, baja, sube, baja, sube. Eso se conoce como señal o es una onda senoidal. Es una onda senoidal, como decía su compañero. Exactamente. Correcto. Adicionalmente, quiero que piensen que esta línea de aquí es una línea de tiempo. Es una línea de tiempo. ¿Ya? Y esta línea vertical podría ser nos indica el voltaje. Nos indica el voltaje. Entonces, fíjense, esta es una gráfica, esta señal senoidal es una gráfica de voltaje, voltaje en función del tiempo. Es una función. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Listo. Entonces, en este caso, estoy haciendo gráficas de voltaje en función del tiempo. Ahora, veamos un ejemplo de una señal periódica es la red eléctrica. La señal de voltaje de la red eléctrica es de este tipo, es senoidal. ¿Sí? Es senoidal. La red eléctrica, la veríamos, si la viéramos en una pantalla, la veríamos de esta forma. Ahora, vamos a ver una señal que sea no periódica. Vamos a ver una señal no periódica. Por ejemplo, ya, ahí les he dibujado una señal no periódica. Voy a borrar esta última parte, que no es una función ya. Listo. Esto es una señal no periódica. Si ven, aquí no hay ningún patrón que se repita. Aquí sí. Aquí sí se repite. Aquí no hay nada que se esté repitiendo, ¿no es cierto? Es medio al azar. No hay ningún patrón repetitivo que se esté repitiendo, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ponerles aquí señal periódica. Señal no periódica, perdón. Señal no periódica. Una señal, una onda no periódica. Ejemplos. La red eléctrica. La señal de la red eléctrica. De las que tenemos en los tomacorrientes. Si nosotros le viéramos en una pantalla, veríamos esto, ¿no? Ahora, un ejemplo donde tenemos una señal no periódica. Pues este ejemplo lo tenemos en la voz. La voz. Si hagan cuenta de que ustedes tienen un micrófono y alguien está hablando por ese micrófono. Si nosotros viéramos esa señal en una pantalla, veríamos algo parecido a esto, ¿no es cierto? Bueno, son un poco más pegados, una serie de pulsos. Veríamos de esta forma. Eso sería una señal no periódica. Entonces, fíjense, a las ondas también se les clasifica por su periodicidad, si son periódicas o son no periódicas. Ya dijimos anteriormente que este tipo de señales que tienen esta forma son señales senoidales. Senoidales, es una señal periódica. La señal senoidal es periódica.
¿Tienen alguna pregunta de esta parte, jóvenes? Sí, claro. Claro, verán, en una señal continua que tenemos voltaje versus tiempo. Supongamos que estamos viendo una señal. Por ejemplo, una batería. Entonces, en una batería de un vehículo, nosotros tenemos, por ejemplo, 14 voltios, supongamos. En un vehículo, ¿no? Aunque diga que la batería es de 12 voltios, cuando está cargado son 14 voltios. Entonces tendríamos esto. Déjenme, esperen un ratito. Les voy a hacer con otro color. La línea esta horizontal es una línea de tiempo, ¿no? Verán, esta línea de aquí es una línea de voltaje. Es una línea de voltaje. Entonces, eh, ay, ya, esta línea es de línea de tiempo, ¿no? Esta horizontal es línea de tiempo y esta vertical es línea de voltaje. ¿Qué tenemos cuando es continua? Una señal continua. ¿Qué tenemos cuando es continua? Cuando es continua tenemos simplemente una línea aquí. Una línea aquí, por ejemplo, esto es 13 voltios. Aquí tenemos 13 voltios. Entonces aquí no podríamos hablar ni que es periódica ni no periódica, ¿no es cierto? Es simplemente una línea que nosotros en este instante de tiempo, o sea, al inicio le medimos y es 13 voltios. Después de un minuto le medimos y sigue siendo 13 voltios. Después de 2 minutos le medimos, sigue siendo 13 voltios. ¿Sí está claro eso, jóvenes? Este es tiempo y esto es voltaje. No es nada del otro mundo. Ustedes ya se van a ir familiarizando con todos estos términos. Muy bien, continuemos, por favor. Vamos a ver lo que es la amplitud. Vamos a ver lo que es la amplitud, la frecuencia y la fase. Amplitud, frecuencia, periodo y fase. Estos términos son términos generales para que simplemente se vayan familiarizando. Luego vamos a ver una parte matemática, aunque en esta materia no me importa mucho la parte matemática, sino que ustedes entiendan el fenómeno. ¿Sí? Ustedes tienen una materia de matemáticas y en este caso, bueno, a mí no me interesa tanto la parte matemática, sino que comprendan el fenómeno, que puedan saber qué es amplitud, qué es frecuencia, qué es periodo y la fase. Aunque sí vamos a ver una parte de matemáticas, pero no es muy importante por el momento la parte matemática. Listo. Fíjense en este tipo de señal, jóvenes. ¿Cómo se llamaba este tipo de señal? Que tenía esta forma. Correcto, sí. Sinusoidal o senoidal también, ¿no es cierto? Una señal de tipo senoidal. Ahora, ¿qué es la amplitud? Correcto, es una señal periódica. La señal sinusoidal es una señal de tipo periódica. Muy bien. ¿Qué es la amplitud? Vamos a ver qué es la amplitud. La amplitud no es más que esto. Si ven la parte superior de esa montaña, ¿sí? Este pico llega hasta dónde? Hasta aquí, ¿no es cierto? En el eje vertical, en este eje vertical, ¿hasta dónde llega? Hasta este punto de aquí. Por ejemplo, podría ser, aquí es 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios y esto es 5 voltios. Entonces podríamos decir que aquí tenemos 5 voltios. Entonces, ¿cuánto es la amplitud de esta señal?
esta señal sinusoidal. Perfecto. En este ejemplo sería 5 voltios. Gracias. ¿Sí? Sería 5 voltios. Eso se conoce como la amplitud. Si esta es una señal de voltaje, simplemente ustedes en electrónica, por ejemplo, van a ver que esto es el voltaje pico. Esto es el voltaje pico de la señal, ¿no? Estos 5 voltios representan un voltaje pico. Y esa es la amplitud. La amplitud es, en este caso, como es una señal de voltaje, voltaje en función del tiempo, esa amplitud es de 5 voltios. Ese es el voltaje pico. Muy bien. Vamos a leer lo que es la amplitud. Por favor, el señor Diego Vilema, si es tan amable. Amplitud. Buenas noches. O cuasi periódica. O sea, casi periódica. Ya. Bueno, simplemente creo que con el ejemplo que les dice yo está más claro. Esto que aquí aparece como uno, esto es la amplitud. Amplitud, ¿no? Entonces, aquí le veíamos claramente. Esto es la amplitud. ¿Sí? Esta es la amplitud de esta señal. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que es la amplitud? Listo. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Sí. Ujú, correcto. No, verán. Gracias por la pregunta. Bueno, ahorita no estamos hablando de X, sino estamos hablando más bien de tiempo, ¿no es cierto? Esta línea aquí horizontal representa ahora el tiempo, que era lo que, claro, en el colegio nosotros veíamos como X. En este caso le vamos a llamar T minúscula. La T minúscula es el tiempo. Y lo que en el colegio veíamos con la letra Y, ahora le llamamos voltaje. Ahora, usted pregunta, por ejemplo, estos tiempos, estos serían tiempos, ¿no? Estos serían tiempos. ¿Estos tiempos qué representan? Ya vamos a ver más adelante lo que es el periodo, ¿no? El periodo. Sí lo vamos a ver, ¿no? Más adelante. Recuerden, la amplitud estamos hablando en el eje vertical. En general llamamos el eje vertical. Y si ustedes estuvieran aquí corriente, igual sería el eje vertical, ¿no es cierto? Habría una amplitud. En general, en telecomunicaciones se utiliza mucho estas gráficas de voltaje versus tiempo. Voltaje versus tiempo. Aquí en este ejemplo, la amplitud es de 5 voltios. Tal vez otra pregunta, jóvenes. Bueno, les voy a explicar en esta parte qué es lo que significa eso. Aquí nos aparece el multímetro. Muy bien. Quienes vienen de colegios técnicos han utilizado el multímetro. El multímetro y quienes no vienen de colegios técnicos no se preocupen. Ya van a utilizar el multímetro. Ya lo van a tener en sus manos el siguiente semestre. El multímetro nos permite medir algunas magnitudes. Por ejemplo, voltaje, corriente, resistencia, capacitancia, etcétera, ¿no? Entonces nos permite medir algunos parámetros, el multímetro. Ahora, si con ese multímetro que nos permite, por ejemplo, medir el voltaje, nosotros le ponemos en un tomacorriente, ¿cuánto nos marca? ¿Alguien sabe cuánto marca? Voltaje de la red eléctrica. De red eléctrica. Sí,
¿Cuánto marca si alguien utiliza un multímetro? ¿Cuánto es el voltaje de la red eléctrica que nos marca un multímetro? ¿Cuántos voltios? El voltaje se mide en voltios. Es correcto, exactamente. El voltaje, digamos, es de 120 voltios si tenemos una fase y un neutro. Esto de fase y neutro ustedes ya lo verán más adelante, ¿no? En materias de electricidad. Entonces el voltaje de la red eléctrica es el voltaje de 120 voltios. Pero este voltaje se conoce como voltaje RMS. Voltaje RMS. Ese voltaje RMS es el voltaje eficaz, voltaje efectivo, que es el que nos sirve para la mayoría de cálculos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y dónde está el voltaje pico? ¿Dónde está el voltaje pico? ¿El voltaje pico es 120 voltios? ¿O cuánto es? No, no es 120 voltios, es más. Entonces, el voltaje pico, o sea, la amplitud, recuerden que ese voltaje pico, en este caso el voltaje pico es 5 voltios, esa es su amplitud, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la raíz de 2. Vamos a ponerle raíz, o vamos a poner, perdón, primero el voltaje RMS, voltaje RMS multiplicado por, ¿alguien sabe? Por raíz de 2. Este simplemente les estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Por la raíz de 2. Listo. Entonces, si ustedes cogen una calculadora y hacen el voltaje RMS de la red eléctrica, decíamos que era 120 voltios. Por la raíz de 2, ¿y esto cuánto nos da? Vamos a ver cuánto nos da. Esto es igual a 120 voltios multiplicado por la raíz de 2. Multiplicado por raíz de 2, y esto nos va a dar el voltaje pico. ¿Cuánto es ese voltaje pico? Bueno, es aproximadamente 169, aproximadamente redondeado 170 voltios. Entonces, fíjense, en el caso de la red eléctrica, la amplitud es de 170 voltios. Esto sería 170, este valor pico, el máximo. Pero como les decía hace un momento, para la mayoría de cálculos, para cálculos de potencia, para cálculos de energía, ustedes van a ver en la parte eléctrica, lo que nos interesa es el voltaje que nos mide el multímetro, o sea, el voltaje RMS. ¿Ya? Ustedes ese tema lo van a chequear luego en la parte de electricidad en algún semestre. Listo, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta de lo que es la amplitud? ¿No hay preguntas? Bueno. Muy bien, vamos con la parte de la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia de una señal periódica? ¿Qué es esto de frecuencia de una señal periódica? Les voy a leer yo primero es lo que tenemos en esta diapositiva y luego les voy a aclarar con una explicación y con unos ejemplos para que les quede muchísimo más claro y van a ver que este tema de frecuencia no es tan complicado como parecería, ¿no? Es bastante sencillo. Frecuencia. La frecuencia es de una magnitud la cual contabiliza las repeticiones por unidad de tiempo de cualquier suceso periódico. Para calcular esta magnitud se toman en cuenta un número de ocurrencias este, de este teniendo en cuenta un intervalo temporal. Luego estas repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido. La frecuencia se mide en hercios, esto en honor a Henry Rudolf Hertz. El hercio es la representación de un suceso repetido una vez por segundo. Esto se puede ver en la siguiente fórmula. Bueno, un hercio dice que es 1 sobre segundo. Ya les voy a explicar este tema claramente, ¿no?
La frecuencia puede dividirse en alta frecuencia y baja frecuencia. Entre menos sucesos sucedan en un periodo, la frecuencia será es con tilde. Más baja, por el contrario, si existen más sucesos en el mismo periodo, la frecuencia será alta. Un ejemplo de esto se ve en las siguientes gráficas. Bueno, permítanme que les haga un ejemplo de esta parte. Permítanme grabar esto. Bueno, utilicemos este mismo gráfico de aquí. Antes de estudiar lo que es la frecuencia, quisiera que ustedes sepan lo que es un ciclo. Fíjense en esta señal senoidal, donde tenemos el primer ciclo. Fíjense en el cursor. Todo esto es del primer ciclo. ¿Ya? Repito, todo esto es del primer ciclo. ¿Dónde está el segundo ciclo? El segundo ciclo está aquí. Este es el segundo ciclo. ¿Dónde está el tercer ciclo? Este es el tercer ciclo. ¿Se fijan? ¿Esta señal cuántos ciclos tiene? Esa señal senoidal, ¿cuántos? Tres ciclos. Tiene tres ciclos, perfecto. Exactamente, tiene tres ciclos. ¿Ya? Ahora, ¿qué? Vamos a escribirles yo lo que es la frecuencia. La frecuencia se representa por la letra F minúscula. Y decimos que la frecuencia es igual a ¿qué? Al número de ciclos, perdón, ciclos es con C, ciclos dividido para el tiempo, que ha tomado dibujar esos ciclos. Vamos a suponer que, aquí tenemos, aquí en el origen tenemos 0. ¿Ya? Y acá tenemos un segundo. Muy bien. Entonces, fíjense, desde aquí hasta acá ha transcurrido un segundo. Nosotros todavía no tenemos ninguna señal. Hagan cuenta de que aquí no hay nada todavía. Tenemos un cronómetro apagado. Y el momento que nosotros encendemos el cronómetro, se empieza a dibujar esta señal. Y le paramos el cronómetro justo después de un segundo. ¿Nosotros cuántos ciclos tenemos en un segundo? En ese segundo de tiempo se han dibujado cuántos ciclos. Se han dibujado tres ciclos, ¿no? Se han dibujado tres ciclos. Entonces nosotros vamos a ver qué frecuencia tenemos. Sí, sí, claro. No, no, no. Todo esto es un ciclo. Todo esto es un ciclo. Esto de aquí arriba y esto de acá abajo. Ese es del primer ciclo. Eso es del primer ciclo. Esto es del segundo ciclo. Y el tercer ciclo sería esto de aquí. Todo eso de ahí. Eso sería el ciclo, ¿no? Entonces, listo. Espérense. Déjenme. Les, les voy a apagar los micrófonos, por favor. Si necesitan comentar algo, lo pueden hacer luego, ¿no? Recuerden encender los micrófonos para hacer alguna pregunta, ¿no? Listo. Retomemos. Entonces, vamos a este ejemplo. ¿Cuántos ciclos tenemos? Habíamos dicho que tenemos tres ciclos. Y el tiempo que ha tomado dibujar esos ciclos para este ejemplo es de un segundo. Esto nos da como resultado 3 dividido para 1.
uno nos da 3. ¿3 qué? Ciclos por segundo. 3 ciclos por segundo. Noten una cosa, no es que estamos multiplicando ciclos, multiplicando por segundos. Hagan cuenta de que cuando ustedes van en un carro, ustedes van a 50 kilómetros por hora. No quiere decir que los kilómetros están multiplicando por las horas, sino que están a 50 kilómetros por hora, están avanzando 50 kilómetros en cada hora. Es igual aquí. Tenemos 3 ciclos cada segundo. Y como esta es una señal periódica, en el siguiente segundo también se van a dibujar 3 ciclos y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Ahora, a los ciclos por segundo, se les conoce como, ¿quién sabe? Se les conoce como hercios, correcto. Hercios. Se les conoce como hercios. ¿Ya? Entonces, un ciclo por segundo es lo mismo que un hercio. 60 ciclos por segundo son 60 hercios. Hercios es el término en español. Y el término en inglés es hertz. ¿Ya? Es hertz. Normalmente yo utilizo el término en español, ¿no? Entonces hablamos de 3 ciclos por segundo. Entonces, podríamos concluir que esto es de, esto es igual a 3 hercios, perdón, 3 hercios. Listo, jóvenes. Esto es la frecuencia. Esto es la frecuencia. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? En telecomunicaciones, recuerden, las frecuencias no son tan bajitas. Bueno, ¿quién sabe cuál es la frecuencia de la red eléctrica? Si la red que tenemos, por ejemplo, la señal de voltaje que tenemos en un toma corriente. 60 hercios, correcto, es 60 hercios en el Ecuador y otros países. Hay otros países de donde es 50 hercios, hay 50 ciclos, 50 de estos ciclos cada segundo. En el Ecuador es 60, ¿no es cierto? Entonces tenemos 60 de estos en un segundo. Pero en telecomunicaciones las frecuencias son bastante más altas. Les pongo un ejemplo. El Wi-Fi, ¿a qué frecuencia opera? Opera a una frecuencia de 2,4 gigahercios. 2,4 gigahercios. Ahora, ustedes recordarán hace un momento los prefijos del sistema internacional. Fíjese, aquí estamos hablando de gigahercios. 10 a la 9, o sea, 10 a la 9 son 1.000 millones. 2,4 gigahercios son 2.400 millones de ciclos cada segundo. Son frecuencias bastante altas, ¿no? Cuando ustedes sintonizan una radio en FM, podría ser aproximadamente una radio podría estar en 100 megahercios. Fíjese, 100 megahercios. O sea, 100 millones de ciclos por segundo de esa onda electromagnética. Sí, está en el rango de la radiofrecuencia, que vamos a ver más adelante. En el rango de microondas, por ejemplo, en un enlace con microondas, estamos hablando de gigahercios, a partir de 3 gigahercios. Eh, para que tengan una idea, todos han visto esas antenas, esos como platos que están encima de las terrazas de las casas o de los edificios, esos platos circulares. Esos son antenas parabólicas. Estas antenas parabólicas que tenemos en nuestras casas para recibir la televisión desde el satélite, nos está llegando una señal electromagnética. Dijimos que son señales electromagnéticas, pero esta señal es de una señal de microondas. Tiene que ver con la frecuencia. ¿De qué frecuencia es? Aproximadamente de 12 gigahercios. 12 gigahercios. Entonces, si se dan cuenta, los prefijos del Sistema Internacional de Unidades, ¿cómo utilizamos nosotros? Si no decimos nos llega una frecuencia de 12 por 10 a la 9 hercios. No hablamos así, ¿no es cierto?
Nos decimos la frecuencia que nos llega del satélite es de 12 por 10 a la 9 hercios. No, hablamos de 12 gigahercios. Más adelante vamos a utilizar unos ejemplos para que vean cómo se reemplazan estas letras. Es similar a cuando ustedes van al supermercado o al mercado. En el mercado ustedes no dicen, deme 3 por 5 por 10 a la 3 gramos de arroz, sino que dicen, deme 5 kilogramos de arroz. El peso, la unidad de peso es el gramo, ¿no es cierto? Entonces ustedes dicen, deme 5 kilogramos. No, no dicen, deme 5 por 10 a la 3 gramos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta para qué sirve estos prefijos? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Listo. Ahora, simplemente notar que la frecuencia se mide en hercios, ¿no? Normalmente se mide en hercios o en ciclos por segundo, es lo mismo. Ahora, ese hercio es el equivalente a 1/segundo. Pero esto más es para la parte matemática. De momento no nos interesa mucho esto, ¿no? Simplemente el hercio es igual a 1/segundo. Hasta aquí, por favor, ¿tienen alguna pregunta? ¿Necesitan alguna aclaración, jóvenes? ¿No, no tienen preguntas? Listo. Bueno, sí, le escucho. No, no hay preguntas ya. Listo. Vamos con la siguiente parte. La siguiente parte tiene que ver con el periodo. Vamos a ver qué es esto de él. Ah, no, perdón. Concluyamos con esta gráfica que les había mencionado al inicio, de lo que es alta frecuencia y baja frecuencia. ¿Ustedes me podrían decir cuántos ciclos ven en esta gráfica? En esta gráfica de aquí. 3 ciclos, correcto. Y en la gráfica de aquí abajo podrían ustedes contar cuántos ciclos. Correcto, 3. Perfecto. Y en esta gráfica de aquí abajo, ¿cuántos ciclos ven? 12. 12 ciclos, perfecto. Entonces, supongamos nada más que este tiempo desde aquí, desde este punto de aquí hasta este punto de acá es un segundo, pues dividiríamos 3 dividido para 1 y nos daría 3 hercios. Si el tiempo en esta gráfica desde aquí hasta acá, hasta aquí, es un segundo, dividiríamos 12. En este ejemplo sería dividido para 1, nos daría 12 hercios. ¿Cuál tiene, cuál de estas señales tiene mayor frecuencia? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Cuál tiene mayor frecuencia? La de abajo tiene mayor frecuencia. ¿Sí ven? Hay más ciclos por segundo, ¿no es cierto? Hay más ciclos por segundo. Tiene más hercios, ¿no? Listo, jóvenes. Vamos con el tema del periodo. Por favor, señor Correa, si es tan amable. Lea, por favor. Eh, señor Correa, ¿se encuentra el señor Correa? Vamos con el señor Jorge Núñez, por favor. Señor Jorge Núñez, por favor. Perfecto, muchas gracias. ¿Ustedes me podrían decir el periodo con qué letra se representa? Con la letra T, con la letra T mayúscula, correcto. Con la letra, recuerden esto, el periodo se representa con la letra T mayúscula, no con la letra T minúscula, ¿no? Con la letra T minúscula, ¿qué representamos? ¿Qué se representa con la letra T minúscula? A ver quién responde.
¿Qué se representa con la letra T minúscula? Recuerden, hace un momento hicimos unos gráficos. No sé, otra vez está la señal entrecortada. No sé si puede repetirlo del periodo, por favor. Ya, les voy a repetir lo del periodo. Periodo. El periodo de una onda comúnmente es representado por la letra T, T mayúscula. Y no es otra cosa más que el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de la onda. Tal vez me escucharon mejor ahí. Ya, Sí, señor. perfecto. Entonces, simplemente recuerden, el periodo, la letra T mayúscula. Ahora, ¿qué es la T minúscula? ¿Qué representamos con la letra T pero minúscula? Perfecto, el tiempo. Muy bien. Fíjense, aquí pusimos una línea, hicimos un gráfico de voltaje en función del tiempo. Así le llamamos, ¿no es cierto? Una gráfica de voltaje en el eje vertical en función del tiempo. Ahora, vamos a ver qué es el periodo en este ejemplo que hicimos aquí. Periodo. Representado por la letra T mayúscula, dijimos hace un momento, ¿no? Vamos a verle gráficamente primero. ¿Dónde está el periodo aquí? Ese famoso periodo. El periodo es el tiempo que toma cualquier ciclo. ¿Ya? Es el tiempo que toma cualquier ciclo. Pongamos aquí. El periodo es el tiempo que toma cualquier ciclo. Ustedes pueden ver en el primer ciclo, en el segundo ciclo, en cualquier ciclo, ¿no? Es el tiempo que toma cualquier ciclo. Bueno, el periodo es el tiempo que toma cualquier ciclo. ¿A qué se refiere eso? Pues vamos a ver. Fíjense, analicemos si quieren en el primer ciclo. ¿Ya? El resultado es el mismo donde le veamos, ¿no? Fíjense el tiempo. El primer ciclo, ¿desde dónde hasta dónde va? El primer ciclo va desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Hasta aquí. Hasta aquí va el primer ciclo. Todo ese tiempo que tomó dibujar un ciclo se conoce como periodo. Y habíamos dicho que se representa con la letra T mayúscula. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué es el periodo? Es el tiempo que toma un ciclo, todo este tiempo, desde aquí hasta acá. Si ustedes quieren analizarle, en el segundo ciclo sería desde aquí hasta acá, todo este tiempo. Ahora ustedes dirán, pero ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Bueno, vamos a ver cómo se relacionan periodo con frecuencia. ¿Cómo nosotros relacionamos periodo con frecuencia? El periodo T se relaciona matemáticamente con la frecuencia de la siguiente manera. El periodo es 1 dividido para F, 1 sobre F. Por consiguiente, al revés, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Sobre el periodo. Ahora, en este ejemplo, para este ejemplo habíamos dicho que la frecuencia era de 3 hercios. ¿Sí? ¿Cuánto será el periodo? El periodo será siempre 1, siempre va a ser 1 dividido para lo que tengamos en frecuencia. Sería 1 dividido para 3, ¿no es cierto? Pregunta, ¿el resultado en qué unidades nos da? ¿Qué dice?
¿El resultado en qué unidades nos da? Perfecto, como es un tiempo, excelente. Como es un tiempo, el resultado estaría en segundos. Si ustedes cogen una calculadora, les va a dar que esto es 0,333 y ya dijimos que sería segundos, ¿no? Ahora, quiero que noten una cosa, nos da 0,333. Ustedes utilizan una calculadora, por ejemplo, esta calculadora de aquí. Esta es una calculadora científica muy común en algunos casos, pero en general cualquier calculadora científica tiene una tecla, la tecla ENG, ENG. ¿Sí le ven aquí todos? Esta tecla ENG. Después de cada resultado, muy bien, después de cada resultado que les da la calculadora, cuando ustedes ya presionan el igual, ustedes ya presionan el igual, les da aquí, por ejemplo, 0,333. Ustedes presionan la tecla ENG. ¿Y qué resultado les va a sacar en la calculadora? La calculadora les va a decir 333 por 10 elevado a la menos 3. Esto es lo que van a ver en la calculadora. Ustedes podrían realizar eso en la calculadora. Eh, ¿No? Entonces, quiero que noten una cosa. ¿Se acuerdan hace un momento que hablábamos que nosotros cuando íbamos al mercado no decimos, deme por favor 5 por 10 a la 3 gramos de arroz, sino decíamos, denos 5 kilogramos de arroz? Pues ahora vamos a decir que este tiempo de aquí es igual a ¿qué? A 333 mili, milisegundos. 333 milisegundos. Porque, ¿de dónde salió esa M? Se preguntarán ustedes, ¿no es cierto? Ya vamos a ver de dónde sale esa M. Ya vamos a ver de dónde salió esa M. Esa letra M minúscula. ¿De dónde salió esa M minúscula? Pues nuevamente vamos a ir nosotros a la segunda diapositiva. ¿Se acuerdan los prefijos del sistema internacional? Dijimos que tenemos aquí, la calculadora nos da 10 a la menos 3. Ustedes pueden realizar esto en una calculadora y la siguiente clase me podrían decir cómo les fue o si les salió o no les salió eso y si tienen alguna duda o pregunta, ¿no? Entonces, hagan este ejercicio. 10 a la menos 3. Aquí, ¿dónde tenemos 10 a la menos 3? Fíjese. ¿Dónde tenemos 10 a la menos 3? Pues tenemos 10 a la menos 3 aquí. En esta tablita que les dice, tenemos 10 a la menos 3. Y eso es mili, la letra M minúscula. Por consiguiente, simplemente lo que hacemos es reemplazar 10 a la menos 3 con la letra M minúscula. Entonces, este 10 a la menos 3 le reemplazamos con la M minúscula. Dicho de otra forma o explicado de otra manera, para que lo tengan más claro, este 10 a la menos 3 es esta letra M. De ahí sale la letra M. Listo, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Sí, pueden visualizar la pantalla. Correcto, gracias. Entonces, ¿está claro? Entonces, fíjense, el periodo de esta señal ha sido ¿de cuánto? De 333 milisegundos.
Permítame, voy a pausar la grabación porque no sé si se hace muy extenso, de pronto tenga problemas luego en cargar.